Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme como cada semana en este canal, estos vídeos. Mi nombre es Omar, gracias por suscribirse, muchas gracias por ver los vídeos, por comentar y también por darle me gusta o like. Para mí es un placer estar con ustedes. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas, algunos conocimientos, algunas enseñanzas para que puedan compartir ese conocimiento a los demás y todos podamos venir a Cristo. Ese es el objetivo de la clase. Así que esperando que siempre se pueda dar resultado y que todos podamos edificarnos, vamos a empezar. Como saben, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es de 4 de noviembre al 10 de noviembre. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 45 y esta semana terminamos lo que es Mormón. Nos corresponde del capítulo 7 al capítulo 9. El libro de Mormón se termina, así que esta semana ya acaba y pasaremos, nos faltan 2 libros más para poder terminar el año. Así que vamos a empezar para poder aprender y veremos lo bonito de cada clase, pues como siempre. El título de la clase el día de hoy es Os hablo como si os hallaseis presentes. Eso está basado en el libro de Mormón, capítulo 8, versículo 35, que dice: He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Fin del versículo. En la imagen, como vemos, representa a Moroni enterrando las planchas, aunque a decir verdad se le ve con barba. Bueno, en la imagen supuestamente los nefitas no tenían barba. Por cierto, es curioso también, ¿verdad? Que José Smith tampoco tenía barba. Lo que dicen es interesante, ¿no? Coinciden las cosas, sobre todo de la barba. Con respecto al título de la clase de Os hablo como si os hallaseis presentes, que es el título de esta clase, el profeta lo dijo: les hablo como si os hallaseis presentes. Eso es lo que dijo el profeta Moroni, el cual vamos a ver. Obviamente miró el futuro, vio que estaba dirigido hacia nosotros las planchas que él estaba enterrando, las planchas que él estaba terminando, que recibió de su padre Mormón. Eso es lo que veremos el día de hoy, así que vamos a disfrutarlo. Esta semana son casi 6 páginas, son 3 capítulos que veremos, Mormón 7, 8 y 9, y más o menos corresponde a unas 6 o 5 páginas y media. Así que está fácil, yo creo que podemos lograrlo, podemos ponernos al día. Como saben, gracias por sus comentarios, gracias porque expresan todo lo que les agrada de las clases, esperando que les pueda ayudar en sus vidas. De diferentes lugares comentan, y eso es un placer para nosotros, el poder saber de que estas escrituras obviamente nos une. Ese es el objetivo, unirnos, en este caso a través del idioma, tanto de todo lo que es Estados Unidos, todo lo que es este continente que es América, y también lo que nos acompañan en Europa, como es en España, en algunos lugares de habla hispana. Gracias por ello. Vamos a empezar la clase. La clase pasada vimos cómo Mormón ya estaba en sus últimos días, tal como vemos en la imagen. Una imagen antigua, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido lo que es el libro de Mormón, un libro azul antes que se regalaba y que regalaban los misioneros, en la cual tenía unas páginas con dibujos, y ahí está basado ese dibujo. Ahí se le ve a Mormón sostenido por las manos de su hijo, obviamente herido después de una guerra, y en la cual contempla todo lo que ha ocurrido. Los esfuerzos de Mormón por salvar a su pueblo, tanto física como espiritualmente, han fracasado, pero aún tiene una misión que cumplir, y concluye su relato centrándose en ese propósito. Es verdad que no ha dado resultado, pues obviamente como militar, no ha podido salvar a su pueblo, no los ha podido salvar espiritualmente, ni menos físicamente. El pueblo nefita ha sido extinguido prácticamente, pero Mormón tiene una misión que cumplir y concluye su relato centrándose obviamente en ese propósito. El capítulo 7 contiene las últimas palabras que el profeta Mormón grabó en las planchas, y son
palabras de testimonio acerca de Jesucristo. La voz de Mormón se ha escuchado intermitentemente a lo largo de todos los años de historia nefita, lo hemos visto, pero su último clamor como una voz desde el polvo es esta exhortación a los descendientes ya de los lamanitas que venimos a ser nosotros. El profeta Mormón ha pasado su vida luchando como capitán en jefe entre los nefitas, pero ahora los exhorta a venir a Cristo. Su mensaje final, registrado en Mormón capítulo 7, es conmovedor, es directo también. Eso es lo que veremos a este profeta escribir en estas últimas páginas. Veremos los primeros versículos del capítulo 7 cuando Mormón habla a su audiencia futura, aunque ya sabía que su audiencia futura incluiría a los gentiles, no solamente eran los lamanitas, sino los gentiles. Él está hablando particularmente del remanente de su pueblo. Ellos son los que están en su mente en estos últimos días, así lo manifiesta el versículo 1. Dice, si es que Dios les concede mis palabras para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Qué maravilloso para los descendientes de Lehi leer un libro así. Mormón declara que su libro, es decir, el libro de Mormón, es un don de Dios para este remanente. Para ello tenemos que saber que la perspectiva espiritual, porque si no, no se le da la importancia debida. Sin embargo, todos los días en el continente americano, los misioneros en todo este continente, desde obviamente el país del norte que viene a ser Canadá hasta el país del sur que corresponde a Chile o Argentina, toda la parte de América, todos los días los misioneros entregan el libro de Mormón al remanente del que habló el profeta Mormón. Diariamente están predicando el evangelio, entregando al remanente el cual vio Mormón cómo se comparten sus planchas, que ahora obviamente ya viene a ser un libro, es más, a veces hasta la aplicación en los teléfonos. Uno pensaría que un registro tan valioso como es el libro de Mormón sería apreciado por todos al recibirlo, ya que pueden saber de sus antepasados, sus genealogías, su herencia, su origen, su historia, su futuro y sobre todo su Dios. Pero Satanás continúa endureciendo los corazones y eso obviamente no sucede. Es decir, el pueblo no recibe con gratitud, con emoción, con devoción, con adoración lo que viene a ser la historia de la genealogía que nos corresponde, lo cual viene a ser el libro de Mormón. Muchas veces no se valora el libro de Mormón. Sería bueno ponernos a pensar en este momento. Imaginemos que no existiese la iglesia de Jesucristo, es decir, nuestra iglesia. Por ello, obviamente, al no existir la iglesia, no existiera el libro de Mormón. Nosotros sí existiríamos. Y muchísimos de nosotros seríamos de otra congregación, es muy probable, de seguro, porque somos religiosos y nos gusta saber más de Dios. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué sucedería si no existiese la iglesia y no existiría el libro de Mormón? Entre otras preguntas que el mundo seguiría haciéndose sin encontrar respuesta son, por ejemplo, ¿qué pasaría con los matrimonios? Solo serían por este tiempo. La gente seguiría con esa intriga, con esa duda y con ese sentimiento de tristeza. Otra pregunta sería, ¿a dónde vamos cuando morimos? No hay una respuesta correcta en el mundo hasta el momento por parte de las otras congregaciones. No le daríamos importancia tampoco a las tribus de Israel, como hacen la mayoría de las congregaciones. Estaríamos supeditados solo a la Biblia, que fue en Israel y el Nuevo Testamento, ya que no hay más escrituras. No conoceríamos que Dios tuvo otros hijos fuera de Israel, es decir, se limitaría solamente al Dios Jehová del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es en Israel. Serían muchas preguntas que quedarían sin respuesta si es que la iglesia de Jesucristo no existiera y si el libro de Mormón tampoco. Pero hay una pregunta que quedaría en el aire y no es religiosa,
sino una pregunta de historia. Lo que vemos en la imagen izquierda es una representación de lo que supuestamente ocurrió en Centroamérica en los años 1500, es decir, que había pasado más de 1500 años de la venida de Jesús. El que ven vestido de militar es Hernán Cortés, conocido conquistador español, el español que pudo conquistar al imperio azteca. Si aprendemos un poco más de historia, podemos saber que un pequeño grupo de españoles conquistó a millones de aztecas. Y surge la pregunta, ¿cómo hizo esta conquista? Antes de seguir, veamos la imagen derecha. No olvidemos que Jesús vino a América resucitado, siendo un Dios. Verlo descender del cielo y estar con la gente para poder hablarles, curarles, sanarles, enseñarles, predicarles, etc. Verlo bajar del cielo todo de blanco y de barba. Ahora, la historia dice que los aztecas, por cierto, esto aplica también a los incas de Sudamérica, eran lampiños, es decir, no tenían barba. Por alguna razón, todos no tenían barba, tanto los aztecas como los sudamericanos que vienen a ser los incas. Al llegar los españoles, estoy hablando de historia, no del Libro de Mormón, estoy hablando de historia que se enseña, que es real, que ha sido comprobada. Al llegar los españoles de raza blanca, venir en barcos, venir con barba, hicieron que los aztecas y los incas pensaran que eran los dioses que alguna vez, más de 1500 años antes, vinieron y que habían oído hablar de ese dios blanco. Obviamente con una apostasía total que ya mucho tiempo ellos vivían, que existía en ese momento, obviamente con una historia mal contada por los años que han pasado, una historia tergiversada, confundieron a los españoles con Jesús, que había venido a América. Mi amigo, lo que te cuento, una vez más, es historia. Es decir, eso está en los libros y ha sido verificado y tiene lógica. Al ver los aztecas o los indios a los españoles, obvio que les entró un miedo y una sumisión, y de eso se aprovecharon los españoles para poder conquistarlos. Es decir, un pequeño grupo conquistó tanto al imperio azteca como al imperio inca, un pequeño grupo de hombres que eran los españoles fueron vistos como dioses. ¿Y por qué cuento esto? Porque la pregunta es, ¿cómo responderíamos a esta historia si no tuviésemos el Libro de Mormón? Quedaríamos en nada, como las demás personas quedan cuando leen estas historias, pero no conocen el Libro de Mormón. Nosotros tenemos una cierta ventaja, conocer el Libro de Mormón y saber que esta historia, obviamente, donde tanto el imperio inca como el imperio azteca fueron conquistados por un pequeño grupo de españoles, tiene lógica, porque ellos fueron vistos como dioses, fueron confundidos como el dios blanco que vino hace muchos años, el dios con barba que se le vio descender del cielo, el cual está narrado en el Libro de Mormón. Espero que esto pueda ayudarnos a nosotros. Ese es el objetivo de esta clase, ayudarnos a poder entender y comprender y saber sobre todo que el Libro de Mormón es verdadero. Nosotros creemos en el Libro de Mormón y sabemos que es verdad y lo aceptamos. No es fanatismo, sino también que tiene sentido. Entonces, si alguien te dice que el Libro de Mormón es falso, puedes preguntarle, ¿y cómo responderías que los aztecas y los incas creyeron que los españoles eran dioses porque alguna vez había venido un dios a ese continente? ¿Qué responderías? Bueno, mi amigo incrédulo, te doy la respuesta. El Libro de Mormón habla que un Dios vino a este continente y ese Dios es Jesucristo. Ahora, esta será la última vez que Mormón escriba en las planchas. Después de esto, Moroni toma el mando. Por lo tanto, este capítulo nos da los pensamientos finales del profeta Mormón sobre la obra que ha producido. ¿Qué debe saber ese remanente futuro?
que son descendientes y herederos de las bendiciones de la casa de Israel. Lo dice el versículo 1 y el 2. Lo primero que Mormón quiere que sepan sus hermanos lamanitas es que son de la casa de Israel. Esto les da derecho a recibir todas las promesas y bendiciones dadas al pueblo del convenio del Señor. Que deben arrepentirse, lo dice el versículo 3, que deben llegar al conocimiento de sus padres por medio de los escritos de Mormón, dice el versículo 5, y que esto los llevará a creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, dice el versículo 5. Este versículo es muy importante porque es el objetivo del Libro de Mormón, llevar a las personas a creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo y propósito de este libro. No hay otro, mi amigo. Espero que con esto, al marcarlo, al subrayarlo, te puedas referir y siempre recurrir a él y siempre enseñar cuando las personas tengan dudas o discutan acerca de lo que se enseña en el Libro de Mormón. El objetivo es llevar a las personas para que puedan creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Mi amigo, este versículo 5 dice bien claro, si llegamos a leer este libro vamos a llegar a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Libro de Mormón, así como la Biblia, hablan de Dios, cómo conocerlo más a Él. El Libro de Mormón no tiene otro objetivo más que conozcamos a Jesucristo. Es por eso que es otro testamento de Jesucristo. Y eso hemos estado aprendiendo en el transcurso de las clases, y eso es lo que hemos buscado siempre y en todo momento, acercarnos más a Cristo y conocerlo más, y que nuestra fe siga creciendo y aumentando. Los siguientes versículos vemos que la nación nefita había sido destruida. No había más nefitas. Los que quedan o los que quedaban eran lamanitas. Durante casi 200 años ambos grupos habían abandonado sus designaciones como opuestos y estaban unidos en rectitud después que vino Jesús a visitarlos. Después de ese tiempo, 200 años aproximadamente, ambos comenzaron a volverse inicuos de nuevo. Y Mormón una vez más se negó a dirigir a su pueblo en la guerra debido a su injusticia. Mormón habló de diferentes poblaciones lamanitas que se arrepintieron, dice el versículo 8. Y quienes lo hicieron llegaron a ser posiblemente más justos que los nefitas. Ese es ciertamente el mensaje del Libro de Mormón para los lamanitas modernos. ¿Cuál? Que los nefitas, los creyentes, los que vieron a Cristo, conversaron con Él, los que alguna vez tuvieron todas las escrituras, obviamente cayeron y fueron destruidos. Un mensaje muy fuerte, porque ahora los inicuos son los que sobrevivieron, los lamanitas. El profeta Mormón dice que si crees en la Biblia, creerás en el Libro de Mormón, dice el versículo 9. Ahora dice, se escriben estos, el versículo 9, se escriben estos, que se refiere al Libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, que es la Biblia. Y si creéis en aquellos, la Biblia, también creeréis en estos, el Libro de Mormón. ¿Cómo es entonces que tantos amantes de la Biblia han rechazado el Libro de Mormón? Esa es la pregunta. El presidente Brigham Young, segundo profeta de la iglesia, dijo, ningún hombre puede decir que este libro, poniendo su mano sobre la Biblia, dijo él, ningún hombre puede decir que este libro es verdadero y al mismo tiempo decir que el Libro de Mormón no es verdadero. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que ha tenido el privilegio de aprender el Evangelio de Jesucristo de estos dos libros, que puede decir que uno es verdadero y el otro es falso. Ningún santo de los últimos días, ningún hombre o mujer puede decir que el Libro de Mormón es verdadero y al mismo tiempo decir que la Biblia es falsa. Si uno es verdadero, dijo el presidente Brigham Young, ambos lo son. Fin del comentario. Entramos al capítulo 8. Los próximos 2 capítulos del registro de Mormón están escritos por Moroni, es decir, el capítulo 8 y el capítulo 9 del Libro de Mormón.
En el capítulo 8, que es y el cual vamos a ver, porque esta semana terminamos lo que es el capítulo de Mormón, el libro de Mormón. En el capítulo 8, en algún momento, después de que Mormón terminó de escribir el último capítulo, le dio las planchas que contenían el libro de Mormón a Moroni, a su hijo. Mormón había terminado lo que se había propuesto escribir, que abarcaba desde la época de Lehi hasta sus últimas palabras a los futuros descendientes de la casa de Israel del Nuevo Mundo, después de la destrucción de la nación nefita en Cumora. Presta atención, en este punto el libro de Mormón no incluía, es decir, el libro que tenemos ahora, no incluía el libro de Éter y ciertamente tampoco el libro de Moroni. Moroni indica que su padre sí le mandó que escribiera algunas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 8, y por eso tenemos la voz de Moroni al final del libro personal de Mormón. Moroni nos da la información sobre las consecuencias de la batalla de Cumora. Hubo 24 sobrevivientes. También nos dice que Mormón fue descubierto y asesinado en el versículo 3. No sabemos cómo se enteró Moroni, que su padre había sido muerto, pero lo supo. Lo que vemos al principio de este capítulo es a un Moroni muy solitario y psicológicamente herido. Él espera que él, Moroni, también sea asesinado pronto, y por eso escribe los mandatos específicos que su padre le dio para que pudiera terminar la gran obra de su padre. Aquí hago un alto, un paréntesis para decir, ¿ves la mezcla que hace Moroni al interrumpir, se puede decir entre comillas, lo que está escribiendo su padre? Esto sucede en las planchas las cuales son traducidas por el profeta Mormón, por el profeta José Smith, perdón. Lo que quiere decir, mi amigo, es cómo lo hizo José Smith. Si José Smith mira las confusiones o cómo se mete, cómo hay esos cambios en las escrituras. Si José Smith, dicen los críticos, que está inventando esta historia. Para José Smith hubiera sido mejor, sabiendo que no tiene mucha educación, sabiendo que está inventando una historia y sabiendo que no hay ningún propósito en su historia, no hay ningún objetivo de lucrar o de obtener logros o obtener admiración por escribir un libro inventado, ¿por qué mejor no terminó la historia de Mormón? Es decir, llegó a su fin, él fue muerto, etc. Y se terminó. Y obviamente lo va a continuar Moroni. No, Moroni, él lo que hace es traducir tal como está. Y como está es que Moroni se mete en la historia de su papá, en la historia de su papá Mormón. Es decir, vemos que esta historia es verdadera porque no existiría demasiada imaginación que lo tendría que tener José Smith para poder inventar esta historia. Entraría mucho en confusión. Lo digo esto para que nosotros sepamos una vez más que este libro es verdadero, no es una invención. No está inventado. Así lo he venido diciendo todo el transcurso del año, con puntos, algunos ejemplos para poderlo entender. Esto sería un ejemplo también. Bueno, se acabó la historia, el profeta Mormón fue herido, fue muerto y termino mi historia y doy paso a mi hijo. Empieza el libro de Moroni, pero no es así. Vemos que los últimos capítulos Moroni obviamente asume su liderazgo porque su papá ya ha fallecido. Una vez más, este libro no es una invención del profeta José Smith, sino obviamente es una traducción lo que está haciendo. Cuando el archivo nefita, volvemos a la historia, cuando el archivo nefita se vio amenazado por las guerras, Amarón había escondido el archivo en una colina llamada Shin. Recuerda, Mormón había recuperado todo ese archivo del cerro Shim, pero luego se encontró en Cumora y todo el archivo fue amenazado nuevamente, por lo que los enterró en un cerro de Cumora, salvo unas pocas planchas que le dio a Moroni. Ahora Moroni, llevando consigo los registros que serían dados a José Smith más adelante, declaró que él, o sea Moroni, también los preservaría enterrándolos en la tierra.
y José los obtuvo del cerro Cumora. En este punto, Moroni ha pasado 16 años evitando a quienes lo perseguían. El versículo 6 del capítulo 8 menciona que ya pasaron 400 años desde la venida de Jesucristo. Y si sumamos desde los 600 años que vino Ley, vienen a ser 1000 años, más o menos, que abarca el libro de Mormón. El versículo 7 parece indicar que hubo más de 24 sobrevivientes. Moroni menciona en el versículo 8 que es la mano del Señor lo que lo ha hecho. Moroni reconoce y señala aquí que la desaparición de la nación nefita está directamente relacionada con su pecado, contra la luz, contra su apostasía. Habían ofendido a su Dios, hasta el punto de que les había retirado su misericordia. Ahora han cosechado la ira de Jehová. El versículo 9 nos dice que Moroni siguió las descripciones de su padre sobre la naturaleza del pueblo que había destruido a los nefitas. No eran solo lamanitas, sino lamanitas y ladrones de Gadiantón. Al final solo quedaban los lamanitas, es decir, los enemigos tradicionales del sur, y los gadiantones, que vienen a ser los enemigos más recientes del norte. Los nefitas se habían ido. Los únicos que quedaron, además de Moroni, que creían en el dios nefita, eran los 3 nefitas. Moroni declara que sabe esto por experiencia personal con ellos, donde lo dice en el versículo 11. Como lo hizo su padre, Moroni se dirige a los futuros lectores de este registro. Si el que recibe el libro no lo condena, es decir, conocerá cosas mayores que esta, dice el versículo 12. Al concluir el registro de su padre, declara quién es él. Era importante conocer al escritor, por lo que nos dice su nombre y su relación con Mormón. Por cierto, si conoces la historia de José Smith, podrás saber que era pobre, es decir, que te imaginas recibir o ver o tener entre tus manos planchas de oro en el versículo 14. El versículo 14 dice que nadie las obtendrá para lucrar. Estas planchas, Moroni tuvo que advertir a José, diciéndole que Satanás trataría de tentarlo. Y muchas veces, según la historia de José Smith, fue tentado a poder vender esas planchas de oro para poder sustentar a su familia que verdaderamente lo necesitaba. Felizmente, José Smith no sucumbió a esa tentación. Moroni quería saber el futuro de este registro. Obviamente, siendo el último profeta, él quería saber qué pasaría con esas planchas. De las planchas, de lo que sucedería en el futuro, y le fue revelado. Eso lo veremos el próximo año, cuando Moroni se le aparece a José Smith y le da instrucciones sobre cómo establecer la iglesia que se fundaría en este libro. Es por eso que dice que el que saque este libro será bendecido, dice el versículo 16. Era obvio que Moroni, al ser el último que tendría las planchas antes de enterrarlas, quería saber quién sería el que las sacaría de la tierra a la luz. El versículo 16 lo menciona, nada más, obviamente, que no dice el nombre, José Smith. Hay que tener mucho cuidado con este libro, puesto que esa doctrina proviene de Dios. Aquellos que condenan el libro están condenando a Dios sin darse cuenta, dice el versículo 17. Lo que debemos saber es que esta es la obra de Dios y cumple las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas? Que saldría a luz el registro de los nefitas. Luego Moroni menciona que debemos escudriñar las profecías de Isaías, dice el versículo 23. Esto se repite a menudo en el libro de Mormón. Moroni simplemente los elogia, señalando que no puedo escribirlas, dice Moroni. La incapacidad para escribirlas tenía que estar relacionada con el espacio disponible en las planchas. Moroni también sabía que gran parte de Isaías estaba en las planchas menores que él sabía que se agregarían al registro de su padre. Por lo tanto,
no había necesidad de escribirlas. Ahora, ¿por qué Moroni elogia a Isaías? Isaías profetizó acerca de un recogimiento, y el libro de Mormón había sido predicho como uno de los precursores de ese recogimiento final. Dios hizo un convenio y Dios cumple su convenio. Si tengo la oportunidad de poder conversar en el mundo de los espíritus con todos los que están en el otro lado del velo, no dudo, le estoy hablando de algo personal, yo no dudo en querer conversar con Isaías. ¿Cómo no querer conversar con él si todos los profetas lo mencionan? Isaías sería uno de ellos. Obvio que están José Smith, Nefi, Mormón, Moroni, muchos más de la Biblia, pero Isaías yo lo tengo presente. Ojalá que se pueda y tenga el tiempo, cuando esté en el otro lado, tenga el tiempo suficiente de poder conocerlo, estrecharle una mano y conversar con él de su sabiduría y de sus visiones que él tenía. Sería hermoso. Moroni se dirige a los acontecimientos de los últimos días. Estos no deben leerse como si sucedieran en la época en que se publicó el libro de Mormón, sino más bien incluirá el recogimiento de todo Israel. Moroni declara que esos tiempos vendrán, y antes de que sucedan, habrá problemas en el mundo. Moroni menciona los acontecimientos que predicerán a la batalla final entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Ese tiempo final vendrá después de tiempos oscuros cuando Dios habrá sido negado, e incluso las iglesias se apartarán de su propio propósito divino y actuarán para sí mismas y para su propio beneficio, dice el versículo 32. Menciona a las iglesias que pidan dinero para perdonar los pecados. Esos son conocidos como las famosas indulgencias. ¿Qué es esto? Bueno, el hombre que había cometido pecado, si no quería sufrir el castigo de ir al infierno, podía pagar para ser perdonado, es decir, recibir una indulgencia, es decir, recibía el perdón. Es más, muchos ricos en esos tiempos compraban indulgencias adelantadas. Esto es una abominación, engañar al pueblo y el pueblo que se deja engañar. Esto existió, mis amigos, y todos sabemos que la Iglesia Católica daba indulgencias. Hace muchos años, obviamente ya no lo hace, pero eso es parte de su pasado, la cual obviamente ocurrió la apostasía. Es por ello que existe la costumbre, si se han dado cuenta, en algunas ciudades todavía, que la iglesia regala prendas valiosas a la iglesia, pero para no recibir indulgencias. Como no pueden recibir indulgencias en este tiempo, sino como muestra de amor, obvio, por los pecados que uno ha cometido. Uno sabe que ha cometido pecados, obviamente en arrepentimiento, entrega una ofrenda, algo de oro, entrega dinero, prendas preciosas, lo entregan normalmente a las procesiones, normalmente a los ídolos, como parte de su arrepentimiento, como parte de su perdón. Eso se hace en esta época. Obviamente antes eran conocidos como las indulgencias. Moroni ciertamente ha tenido una visión del futuro. Parte de esa visión era ver la salida a la luz del registro que estaba terminando y entregando a la tierra. Sin embargo, vio más. Vio la imagen que hablaba del fin del reinado del hombre y la venida del reinado de Dios. Moroni continúa su destino, su descripción de los tiempos del fin y su lamento por los errores de la humanidad. En estos últimos días, Moroni los personifica y pregunta por qué violan los principios básicos del Evangelio. A lo largo del registro nefita, el uso de ropa costosa ha llevado a la estratificación social, dice el versículo 36. Si te has dado cuenta, mi amigo, en el libro de Mormón hablan mucho se habla de la ropa suntuosa. Siempre se menciona, siempre se está hablando de la ropa costosa. A estas alturas creo que algo nos quieren decir los profetas, sobre todo sabiendo que nuestra iglesia es conocida por vestir con ropa suntuosa. En los países latinos es vista de esa manera,
porque acá en Estados Unidos hay otras congregaciones que nos ganan, obviamente. Hay mucha gente que va a la iglesia de otras congregaciones luciendo muchas joyas y trajes costosos. Y a mí me consta, yo los he visto. Creo que ya debemos aprender y saber que eso nos lleva al orgullo y que debemos bajar el nivel. Seamos más sencillos. El versículo 37 también menciona el dinero y los bienes y otra vez los costosos vestidos, dice el versículo 37. Amamos más eso que a los pobres, los necesitados, los enfermos y afligidos. Es terrible. Moroni ve que seguirá siendo un problema en el futuro. El amor al dinero es un problema de nuestra sociedad. Acá es muy común. A las estaciones de gas, por ejemplo, que son unos pequeños minimercados y donde asiste mucha gente por llenar el gas o el combustible para sus autos, lo primero que ves cuando tú ingresas son las cartillas para jugar la lotería. Mucha gente compra muchas cartillas y se raspa y están raspando para ver si ganan algo, supuestamente dinero. Hay muchas máquinas que son los tragamonedas, donde la gente juega para ganar dinero. Los juegos de lotería son montos exorbitantes, donde juega todo el país, porque si ganas, obviamente que serás millonario. Es decir, la idea de ser millonario con el menor esfuerzo posible. El trabajo, el esfuerzo, el estudio. ¿Para qué sirven si es mejor ganar dinero rápido? Las famosas pirámides. La vez pasada, en una reunión, unos hermanos de la iglesia hablaban de venta de minerales. Es decir, tú comprabas y te daban un papel como dueño de esos minerales, que aumentaban el precio y uno podía ganar dinero. Como los minerales siempre suben, obvio que tú siempre vas a ganar. Yo oía eso y te lo hacen tan atrayente que muchos creen. Yo al oír, al comienzo, hacía preguntas, pero obvio que mis preguntas no se veían bien, así que mejor opté por el silencio. Pero es interesante que la gente solo piensa en ganar y te dicen que no hay pérdida, solo hay ganancia y la gente se imagina ser millonario. Dinero fácil. Mi amigo, se tiene que trabajar. Trabajo físico o trabajo intelectual, pero hay que trabajar. No caigamos en el amor al dinero, a los autos, a los bienes. No te endeudes por un carro moderno y luego no puedas pagarlo. No creas que haciendo TikTok o haciendo videos de YouTube vas a ser millonario. Tenemos que trabajar. No dejemos que haya hambrientos, necesitados, desnudos, enfermos y afligidos a nuestro lado. Es decir, que Moroni nos da buenos latigazos antes de poder terminar sus escritos. Al parecer, le habla a nuestra época, es decir, a nosotros que somos la iglesia moderna. Imagínate a Moroni llegando un domingo a tu barrio y que tenga el mensaje principal. ¿Te imaginas lo que nos diría? Lo mismo que le dijo en sus planchas, que habló o escribió en sus planchas. La diferencia que ahora sería para nosotros. Tengamos más cuidado. Entramos al capítulo 9 y último de Mormón. Ahora veremos las palabras finales de Moroni sobre el registro de su padre. Al final de nuestro capítulo 8, Moroni estaba describiendo las condiciones de los inicuos en los últimos días. Ahora se dirige a un grupo específico de personas, aquellos que no creen en Cristo, dice el versículo 1. Su esperanza, por supuesto, es lograr que abran su mente y su corazón para creer en Él. Por lo tanto, les pregunta a quienes no creen en Cristo si no creen que podrían cambiar de opinión cuando lleguen los últimos días, en aquel gran día en que seréis llevados ante el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Cuando se encuentren en esa situación, ya no podrán negar al Cristo. La pregunta importante es, ¿suponéis que podríais ser felices de morar con ese ser santo cuando vuestras almas están atormentadas por la conciencia de la culpa por haber abusado alguna vez de sus leyes? Esa es la pregunta. ¿Crees tú que vas a ser feliz de estar con Dios a pesar de haber violado las leyes? Moroni sabía que no es verdad, que no se puede ser feliz ese día si uno no ha llevado una buena vida. Para evitar el problema que Moroni mencionó de que no podríamos ser felices en la presencia de un Dios al que habíamos negado, Moroni declara, volveos en el versículo 6.
Pues, oh incrédulos, volveos al Señor. El arrepentimiento, mi amigo, es el primer paso importante. Al hablar con aquellos que niegan a Cristo, también niegan las revelaciones, las profecías y otros dones espirituales. Los niegan no porque no existan, sino porque también niegan las escrituras en las que se registra la evidencia de esos dones. Si en algún momento también has pensado que ahora ya no hay revelaciones, que no hay milagros como antes, entonces debemos leer el versículo 9 que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Una definición de Dios es su confiabilidad y estabilidad. Sin eso, Él no sería Dios. En contraste con el Dios que los incrédulos han imaginado, Moroni propone mostrarles un Dios de milagros en el versículo 11. Sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moroni tiene el propósito de demostrar a todos sus lectores que todos los profetas creían en el mismo Dios, y aunque vivieron en diferentes épocas, Dios era para ellos el mismo Dios. Veremos entonces cómo Moroni nos enseña acerca del Dios de milagros, y empieza con la creación de Adán, que por cierto es milagroso, y luego nos dice de la caída del hombre en el versículo 12. La caída no fue un milagro, pero el plan de salvación mediante el cual el hombre pudo vencer la caída sí es milagroso. Además, el mayor milagro jamás realizado fue la expiación infinita, la expiación misma. Moroni nos está enseñando que estos son los más grandes milagros de Dios. Así como un hombre no desea realmente comer hasta que tiene hambre, así tampoco va a desear la salvación de Cristo hasta que sabe por qué necesita a Cristo. Nadie sabe adecuada y correctamente por qué necesita a Cristo hasta que comprende y acepta la doctrina de la caída y su efecto sobre toda la humanidad. Cuando una persona dice que no cree en Cristo, es porque no comprende la caída. Si no comprende la caída, entonces obvio que no va a creer en Cristo. Va a decir las clásicas palabras, ¿para qué voy a creer en Cristo? Ahora, ningún otro libro en el mundo explica esta doctrina vital de la caída y la expiación tan bien como el Libro de Mormón. Entonces vamos entendiendo que esta vida es importante para la formación de nuestro carácter eterno, para entender el plan de salvación y la expiación de Cristo. Y de esa manera nace nuestro amor por Dios y su Hijo Jesucristo. Si te has dado cuenta, tú has escuchado, has visto de repente en películas, o has visto por historias, o has visto o has escuchado algunas historias, tú te has dado cuenta que en la cárcel, obviamente los presos son más susceptibles a escuchar la palabra. Muchísima gente escucha la palabra y muchos cuando salen perteneciendo a algunas congregaciones que los visitan. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar? Obviamente que los que llegan y les predican el Evangelio son personas que al compartirle les hacen a ver cómo están caídos, al fondo que han llegado. Obviamente la persona se da cuenta porque ya está en la cárcel, no hay otra alternativa. Entonces les dicen, mira, ya que tú caíste en el fondo, la única manera de poder sobresalir es a través de Cristo que salvó tu vida. Por la expiación, obviamente. Entonces, la persona caída en la cárcel es más susceptible a aceptar el Evangelio. ¿Por qué? Porque quiere conocer esa salvación, quiere conocer esa mano salvadora o esa mano que ayuda. Es por eso que aceptan a Cristo, aceptan el Evangelio. Entonces la persona que está en la cárcel acepta el Evangelio y cuando salen, obviamente, salen un poco más creyentes en Dios, salen con Biblia en la mano, salen creyentes, salen perteneciendo a algunas congregaciones. Obviamente que el mundo es diferente y obviamente muchos caen otra vez en esos dilemas, en sus pecados anteriores. ¿Por qué te cuento esto, mi amigo? ¿Por qué? Porque el hombre cuando está caído es cuando recién recurre a Dios.
¿Por qué? Porque se da cuenta y reconoce la caída del hombre. Obviamente aquella persona que no ha cometido tantos errores, una persona que no ha cometido tantos pecados o pecados graves, es por eso que a veces no tiene necesidad de recurrir a Dios, porque no entiende la caída que representa. La caída del hombre me refiero, la caída de Adán y Eva me refiero. Entonces vemos lo importante que es entender la caída para que nosotros podamos entender la misión o la función que viene a ser la expiación de Cristo. Espero que con este ejemplo te haya podido ayudar un poco más para entender la caída. Nosotros debemos entender la caída y obviamente el milagro que viene a ser la expiación. De esa manera vamos a creer en Cristo, obviamente. En el versículo 19 pregunta Moroni si Dios hizo milagros. ¿Por qué ha dejado entonces de ser un Dios de milagros? Es el pensamiento de muchos, ¿verdad? Y esperamos que no sea el nuestro. Dios sigue siendo un Dios de milagros, dice el versículo 19. En el versículo 19, obviamente habla que, en el versículo 19 menciona acerca de los milagros, que es el pensamiento de muchos y esperamos que no sea el nuestro. Dios sigue siendo un Dios de milagros, pero Moroni sí admite que parece que Dios, obviamente, Dios dejó de ser un Dios de milagros. ¿Por qué? Porque es un milagro que haya hecho la creación, es un milagro también la creación que viene a ser del hombre y de la mujer, como fue la creación de Adán, que por su poder fue dado a Jesucristo mientras Jesús estuvo en la tierra para hacer milagros, puesto que Dios es constante, era y por lo tanto es un Dios de milagros. Eso lo dice el versículo 19 y vemos también que es nuestra culpa por la cual no existan los milagros en el versículo 19 y en el versículo 20 que se está marcando. La razón por la cual Él deja de hacer milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan del camino recto y no conocen al Dios en quien deben confiar. Si no vemos milagros, mi amigo, es por nuestra culpa. Si no hay milagros es por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad y por la no obediencia a los mandamientos. A diferencia de los que no creen en Cristo, el destino de los que creen en Cristo no serán condenados. Una vez más, Moroni dice en el versículo 21, si creemos en Cristo, sin dudar nada, lo que le pidamos a Dios nos será concedido. Entonces los milagros existen y depende de nosotros si lo vemos o no. Marca el versículo 21, mi amigo. ¿Por qué? Porque es tan importante saber quien cree en Cristo sin dudar nada, cuando pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Moroni sigue preguntando a partir de los versículos 24, ¿qué sucede cuando esa condición se invierte y los hijos de los hombres se arrepienten y creen? ¿Qué sucede? Los milagros regresan. Dios es constante y cuando somos dignos de los milagros mediante nuestra fe en Jesucristo, los milagros pueden regresar. De ese modo, esos milagros pueden llegar a ser una señal de los justos. Moroni está terminando su argumento. Habló del destino de aquellos que no creen en Cristo y de la fidelidad de Dios para conocer los milagros de Dios. Moroni ahora amonesta a sus lectores a estar entre los creyentes. No despreciéis, dice, ni os maravilléis, sino escuchad las palabras del Señor, en el versículo 27. La clave para obtener la fe es abrir la comunicación entre Dios y nuestros corazones. Debemos pedir al Padre y no dudar, sino ser creyentes, dice el versículo 27. Moroni también reitera la importancia de esta vida como un tiempo para aprender a conocer a Cristo. Por lo tanto, nos amonesta a ser prudentes en los días de nuestra probación, dice el versículo 28.
Finalmente debemos ser bautizados para seguir el ejemplo del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, no es el simple acto de la inmersión del bautismo, sino la inmersión digna la que nos permite purificarnos y ponernos en el camino correcto hacia Dios. Desde ese momento todavía se nos requiere vivir de acuerdo con los mandamientos, por lo tanto se nos amonesta a perseverar hasta el fin. Moroni ha estado cumpliendo con su responsabilidad de enseñar el Evangelio de Cristo. Ahora llega al final de sus palabras y del registro y la obra maestra de su Padre, sabiendo que nosotros vamos a estar leyendo sus planchas. Es por eso que dice en el versículo 30, os hablo como si os hablara de entre los muertos. Moroni, gracias por haber enterrado las planchas y poder nosotros tener la bendición de poder leerlas y poder disfrutarlas. Gracias, mi amigo Moroni. Gracias, profeta Moroni. Gracias, capitán Moroni. Gracias, hermano Moroni. Y esperamos poder volver a vernos y darte un gran abrazo por tan loable trabajo que hiciste. Los últimos versículos, Moroni habla del idioma que está escribiendo en las planchas y del idioma que está escrito, y dice que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua en el versículo 34. Es decir, si encuentran las planchas no van a poder entenderlo porque no conocen el idioma. Moroni confiaba en que el conocimiento de Dios apoyaría la traducción de ese idioma desconocido. Dios ha preparado los medios para su interpretación. El libro de Mormón se escribió con un propósito y por inspiración. El mensaje positivo era que las generaciones futuras creerían en el Señor Jesucristo. Sin embargo, una de las responsabilidades que Mormón y Moroni compartían era predicar el Evangelio. Lo hicieron en el libro de Mormón. Han cumplido con su responsabilidad de hacer lo que podían para ayudar en el recogimiento final de la casa de Israel del Nuevo Mundo. Así termina el libro de Mormón. Y si te das cuenta, he puesto el libro de Éter, el cual empezaremos a ver la próxima semana. Mi amigo, has tenido hoy día la oportunidad de poder leer, hemos podido tener la oportunidad de leer los últimos capítulos de Mormón. Cómo Moroni testifica, termina, el cual va a enterrar las planchas. Pero veremos que la próxima semana todavía le faltan 2 libros que vienen a ser el libro de Éter y el libro de Moroni. La pregunta es, mi amigo, ¿este libro te está ayudando en tu vida? ¿Sabes que es verdadero? ¿Sabes que valió la pena para ti, mi amigo? ¿Valió la pena todo el trabajo que hizo Mormón? Todo el trabajo que hizo Moroni, todo el trabajo que hizo José Smith, hombres que dieron sus vidas, tan solo por las Escrituras. ¿Qué le costó a Mormón dejarlo, decir, sorry, como se dice en inglés, disculpen, pero miren, ahí están sus planchas, yo me voy porque ahorita me matan. Vámonos papá, vámonos hijos, vámonos esposa y nos vamos. Aquí que se queden los nefitas y yo me voy. Hasta que no me encuentren. ¿Qué le costó? Nada. ¿Qué le costó a Moroni hacer lo mismo? Nada. ¿Qué le costó a José Smith hacer lo mismo? Disculpen, mire, esto me va a traer consecuencias, me van a matar en algún momento. Mejor sigo siendo granjero, seré pobre, pero vivo feliz hasta viejito, tendré mis hijos, mis nietos, veré mis nietos, moriré con mi esposa, que no conozco, y seré feliz. No le costó nada. Pero ellos hicieron un trabajo, mi amigo, para poder tener estas escrituras, la cual dependerá de nosotros si lo valoramos o no lo valoramos. Muchos valoran y lo leen y lo atesoran y derraman lágrimas y su fe crece y aumenta y testifica. Muchos creen también en el libro y con el tiempo ya no lo creen, ya no lo leen. Ah, dicen, sí pues, parece que es verdadero. Y ya no testifican. Y otros creen que es una invención. No hay propósito, dicen. Es el libro incorrecto. Tú decide, mi amigo. Pregúntale a Dios para saber si es verdad. Yo sé que es verdad.
Yo he leído muchas veces el libro de Mormón. No es la primera vez. Y cada vez que lo leo, puedo saber que es verdad. He tenido la gran bendición de poder leer este año y escudriñarlo, obviamente, para poder hacer estas clases, escudriñarlo y leer más material para poder hacer resúmenes. Y eso ha ayudado a mi fe y eso ayuda a mi testimonio. Espero que ayude al tuyo. Que tengas una hermosa semana, mi amigo. Que puedas disfrutar estas enseñanzas, sobre todo de tu estudio personal, y preguntarle a Dios si este libro es verdadero. Te lo comparto esperando que me acompañes la próxima semana. Muchas gracias.